noches. Hola, Hola Dida, Kevin. buenas noches, gusto saludarle. ¿Cómo está? Gracias, igualmente, gusto saludarlos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que comencemos el examen. Perdón, antes de que comencemos la clase. ¿Dudas, preguntas? Por de pronto no, Dida, gracias. Bueno, gracias. Entonces yo les pediría, me imagino que por lo de los exámenes no pudieron hacerlo. Entonces, vamos a comenzar ya a lo que son nuestros laboratorios. La ley que vamos a tener es la ley del IVA y es la ley un poquito más complicada. Ya se necesita, lógicamente, que ustedes puedan leer la conciencia porque ya no es tan sencilla como la que hemos visto. O sea, la ley del impuesto único, por sencilla, el código tributario tiene leyes muy generales, pero esta ley ya es un impuesto que es un poco complicado. Entonces, les pediría, por favor, que ya comiencen a llenar lo que son a leer la ley. Y Georgina, no sé si ya le pasaron el laboratorio, perdone. Aún no, licenciada. Me imagino que ya ahorita en la noche me lo pasa el licenciado Will. Entonces ya les pediría que por favor hagan su laboratorio y ya podamos discutirlo el día jueves para ya poder pasar al siguiente laboratorio. Si no tienen alguna duda más, entonces comenzaríamos más. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema, que es la relación jurídica tributaria, que fue la que vimos nosotros la semana pasada. Si alguien puso ahí, entró o necesita algo, la persona entró o necesita algo. Bueno, entonces vamos a regresar un poquito, porque lo que logramos ver nosotros fueron las definiciones. Y vamos a volver a esa definición que ya habíamos visto de Marco Aurelio Albeño Bando, que es un doctor guatemalteco estudioso del tema. Él muy atinadamente lo dice, que la relación jurídica tributaria, dice, consiste en que se establece entre los sujetos del derecho tributario activo y pasivo el resultado de la realización de un supuesto jurídico tributario que genera consecuencias jurídicas, las cuales dan nacimiento, modificación, transmisión o extensión de derechos y obligaciones de naturaleza tributaria. En términos generales, la relación jurídica tributaria podemos concebirla como al nexo que se establece entre dos o más personas, con motivo de la relación de la hipótesis normativa, nexo que produce creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Hay algunos tratadistas, y eso lo van a ver ustedes en algunos libros, a la relación jurídica tributaria la llaman obligación tributaria. Entonces, si ustedes miran obligación tributaria, pues es porque modernamente a la relación jurídica tributaria se le denomina obligación tributaria. Y de hecho, si ustedes revisan su código tributario, se van a dar cuenta que nuestra ley la tiene con el nombre de obligación tributaria. Vamos a ver, y cuando comienza a hablar de la obligación tributaria, nos da un concepto que está en el artículo 14 y dice, la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal, a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Entonces, ahí pueden ver ustedes que en el artículo 14, que esa relación jurídica tributaria, nosotros en la ley la conocemos con el nombre de obligación tributaria. Eso lo tienen que tener clarísimo ustedes. Hay otras definiciones
Y aquí bien vale la pena estudiar la definición de Giannini, que fue el primero en establecer el concepto de la relación jurídica tributaria, que en nuestra legislación se conoce con el nombre de obligación tributaria. Él hizo un estudio que lo llamó o intituló Segundo Reporto Jurídico de Imposta, que fue publicado en Milán, Italia, en 1973. Nosotros no tenemos que olvidar que tanto la relación jurídica tributaria o la obligación tributaria es la esencia del derecho tributario y es el origen de las obligaciones tributarias. Si ustedes se recuerdan de ese vínculo obligacional y personal que se establece entre los dos sujetos, que es el sujeto activo, que es el Estado, haciendo ejercicio del poder tributario, y digamos, la obligación que surge para el contribuyente en el pago de los impuestos, es la esencia del derecho tributario y es la que le permite al Estado obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Así como nosotros tenemos la obligación del pago de impuestos, el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de la población. Entiéndase que esa satisfacción de las necesidades de la población es salud, educación, trabajo, seguridad, recreación, transporte, es todo lo que necesita el ser humano para poder vivir en sociedad. Lógicamente tenemos que tener bien claro que el libro que nosotros hemos estado analizando mucho es el de Catalina García Vizcaíno, porque creo que ese libro recoge el pensamiento de un montón de autores, algunos que tienen validez ahora, otros que lo han perdido por el transcurso del tiempo, pero ella nos dice que la relación jurídica tributaria o la obligación tributaria significa el ejercicio del poder tributario del Estado. Ese poder tributario que crea dos tipos de deberes o de obligaciones. Crea obligaciones sustanciales y crea deberes o obligaciones formales. ¿Cuáles son las obligaciones sustanciales? Por ejemplo, pago del tributo. Y establece deberes formales, por ejemplo, la presentación de declaraciones juradas, llevar libros o registros especiales, que regularmente son los libros de contabilidad, porque recuerdan que cuando nosotros formamos una sociedad, el registro mercantil nos obliga a tener el libro de mayor, de balance, a todos esos libros que lógicamente son los que son sustento en esta clase. Luego también acudir a citas que realiza el ente recaudador al contribuyente para establecer la fiscalización de la que el contribuyente puede ser objeto. También está Giuliani von Rusch, que él nos da una definición pues más antigua, si ustedes quieren, pero es una definición que sigue teniendo una implicación importante. Él dice que es el vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto, que es el deudor, y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué sujeto es el deudor? ¿Será el activo o el pasivo? ¿Quién es? A ver, ahí espero que me digan, Ronnie. ¿Es el pasivo? Exactamente. El pasivo debe de dar a otro sujeto que actúa ejercitando su poder de imperio, que es el acreedor. Ahí recuerden que ese sujeto que me dijeron no es el sujeto pasivo, es el sujeto pasivo, porque él le debe al activo y el activo siempre va a ser el Estado o cualquier ente autónomo o descentralizado. Y para eso nosotros tenemos claramente el ejemplo del impuesto único sobre inmuebles. Nosotros el impuesto único sobre inmuebles no se lo estamos pagando a la Superintendencia de Administración Tributaria, lo estamos pagando en la municipalidad en donde el inmueble está ubicado.
Entonces, lógicamente, es determinada prestación establecida por la ley. Entonces, si nosotros volvemos a leer esto, sería que la relación jurídica tributaria, o como se le llama actualmente, obligación tributaria, es el vínculo que une a los dos sujetos, del cual un sujeto deudor debe a otro sujeto que actúa ejercitando su poder imperio. El deudor es el sujeto pasivo y el acreedor es el sujeto activo. Por eso dice que siempre lo es el Estado o sus entes autónomos o descentralizados. Determinada prestación establecida en la ley. O sea, la prestación debe de estar en la ley. Por eso precisamente es que el artículo 239 nos obliga a que todos los impuestos deben de estar contenidos en una ley para evitar precisamente la arbitrariedad del Estado. La naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria. Primero tenemos a Héctor Villegas. O sea, primero les quiero decir algo. La naturaleza jurídica, para que ustedes la tengan clara, es la discusión y las posiciones que hacen los diferentes estudiosos del derecho tributario, en este caso, sobre lo que es la relación jurídica tributaria. Y aquí tenemos que la primera posición es la que sostiene Héctor Villegas. Héctor Villegas dice que la discusión en la que se centra es el real contenido de la relación jurídica tributaria. Esa es la primera, o sea, saber que la discusión es el contenido real de la relación jurídica tributaria. Luego Giannini dice, le da otra característica y él dice que las normas reguladoras de las obligaciones tributarias. Yo le pregunto, ¿cuáles son las normas reguladoras de las obligaciones tributarias? A ver. ¿Cuáles son? Son las leyes que contienen los tributos. Cumpliendo el contenido del artículo 239 de la Constitución, que dice que para que el Estado nos pueda cobrar un impuesto tiene que existir una ley que así lo contenga, evitando lógicamente el abuso del Estado, que con ese poder imperio que tiene, nos obliga a todos a pagar impuestos. Miren, por ejemplo, ustedes, la Superintendencia de Administración Tributaria no dijo, por ejemplo, Jorge Pérez tiene que pagar el impuesto de circulación de vehículos. Roberto Méndez tiene que, ni siquiera dice nuestros nombres, solamente saca la fecha en donde tenemos que pagar el impuesto y de ahí todo lo hacemos nosotros. ¿Ya se dieron cuenta? Ustedes se metan en el sistema de la SAT les dice, primero les dice si tienen remisiones. Para mí eso no tiene nada que ver con el pago del impuesto. Si tiene remisiones, que la policía municipal de cada lugar se las cobre. Si no tiene capacidad, que no lo haga. Pero eso no debería de ser un condicionante de la ley, pero lo es. Lo primero son las remisiones. Entonces, lógicamente, por eso hay que comenzar desde enero cumpliendo. Si tengo remisiones, las pago antes y de ahí pago el impuesto. Y luego le tengo que meter el número de placa y el NIT y ya me sale cuánto tengo que pagar. Imprimo la boleta de pago, que ahora, gracias a Dios, tengo un mes para pagarla y hago yo el pago del impuesto. Y todavía imprimo mi tarjeta. Todo lo gasto yo. Entonces, lógicamente, ese es el contenido de la ley. ¿Y la ley qué es lo que tiene? Tiene deberes y derechos recíprocos. Y aquí viene lo importante de esta tesis. Dice que es una relación especial. Así la llama Giannini y otros autores. Ahora, la pregunta del montón sería, ¿y cómo vamos a explicar qué es una relación especial? Permítanme solo un minutito, solo voy a tomar agua. La relación jurídica tributaria, afirman estos autores, que tal relación
es esencialmente compleja, ya que de ella resultan poderes, derechos y obligaciones de la autoridad financiera, a la cual corresponden obligaciones positivas o negativas y también derechos de las personas sujetas a esa potestad. Entonces, dense en cuenta cómo dicen que es una relación especial y aquí nos explican que es una relación especial. Pero la otra corriente, siempre italianos, encabezada por Harach, Tesoro y Pugliese, rechazan esa posición. O sea, dicen, no es una relación especial. Ellos no admiten que esa relación tenga un grado de complejidad. Para ellos es una simple relación, pero le agregan un nombre y dicen obligacional. Es una simple relación obligacional. Es una simple relación que crea obligaciones, al lado de la cual existen otras relaciones distintas, como serían las formales. Y lógicamente las formales es el pago del impuesto. Y ellos subrayan algo que es importante y dice, mezclar todo esto en una única relación jurídica es ignorar la característica esencial del estudio. Entonces, lógicamente, la discusión aquí está en que Giannini dice, o sea, digamos, por ejemplo, Héctor Villegas, si ustedes se dan cuenta, solo dice que cuál es el real contenido de la relación jurídica. No dice nada. Giannini le da una complejidad y dice que es una relación especial. Y nos explica que es una relación especial. ¿Cómo nos lo explica? Afirmando estos autores que esta relación es compleja, ya que de ella resultan poderes, derechos, obligaciones de la autoridad financiera, a la cual corresponden obligaciones positivas o negativas, y también derechos de las personas sujetas a la potestad. Y vienen Harach, Tesoro y Pugliese y dice, nosotros rechazamos eso. Esa relación no es compleja. Esa relación es completamente simple y es que el Estado puede exigir el cumplimiento de un pago. Esa es la naturaleza jurídica. Ahora vamos a ver cuáles son las características de la relación jurídica tributaria o de la obligación tributaria. Y la primera característica es la concretización de la potestad tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que a través de esta relación, de este vínculo que se establece entre los dos sujetos, que es sujeto activo y sujeto pasivo, lo que se concretiza en eso es el poder. Y aquí nos preguntaríamos, ¿y qué es el poder? Es la potestad tributaria del Estado, quien como sujeto activo de la misma ejercita su poder imperio y pasa a cobrar lo que se le adeuda, a través de la cual el Estado actúa coactivamente. Y si nosotros nos damos cuenta, esta característica está desarrollada cuando se habla del concepto de obligación tributaria. Y en el último pedacito dice, la obligación pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Claro, ¿por qué está dentro del ámbito del derecho público? Porque aquí está el Estado, porque la relación es entre el Estado y un contribuyente. Y lógicamente, si no paga a las buenas, deberá de pagar coactivamente. Y nosotros tenemos dentro de nuestro procedimiento el procedimiento económico coactivo, que ya no se discute si tenía que pagar el impuesto o no tenía que pagar el impuesto. En el económico coactivo lo que hay es un título ejecutivo
que tiene aparejado cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. Y ya lo vamos a ver nosotros más adelante. Las otras características. Esa es una característica especial. Otras características. La primera característica es destinatario legal tributario. Y aquí es a través de esta relación, a través de este vínculo que se da entre los dos sujetos que nosotros conocemos perfectamente, se determina quién es el destinatario legal tributario. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Y quién es el destinatario legal tributario? Es la persona que el Estado exige para el destinatario de la tributación. Es la persona que la ley seleccionó para el pago del tributo. Si nosotros ahorita estuviéramos viendo la ley del impuesto único sobre inmuebles, yo les pregunto, ¿quién es la persona que la ley seleccionó para el pago del tributo? ¿Quién es? Con lo que ustedes ya leyeron, ¿quién es? A ver, espero que alguien me responda. El propietario de un bien inmueble, licenciada. Así es, pero aparte de eso, tiene otras personas. La ley dice el propietario, el poseedor y el usufructuario de bienes inmuebles. Esas tres personas son las que la ley ha seleccionado para el pago, pero lógicamente se convierte en una. ¿Por qué? Porque si es propietario, ahí lo paga. Pero si es poseedor, no va a tener la calidad de propietario y es el que lo paga. Y si es el usufructuario, ni es propietario ni es poseedor, pero es lo que lo paga. O sea, siempre la persona es una, pero dividida en tres o con tres caracteres a pagar. Entonces le digo, o es propietario, o es poseedor, o es usufructuario. Digamos, en el impuesto de circulación de vehículos lo tenemos más claro y ahí sí hay una persona. ¿Quién es? El propietario. Ese es el que paga. Por eso les estoy diciendo que cuando ustedes hacen su trámite de circulación de vehículos, les piden dos situaciones. Le piden el NIT, la placa del vehículo. Esa placa les va a decir quién es el propietario y esa es la persona que tiene que pagar el impuesto. La otra característica, se establece entre personas. Por eso hay autores que señalan que lógicamente es personal. Esa idea es personal y le agregan otro apellido que lo vamos a ver más adelante. Dicen es obligacional. No solo lo paga la persona, sino está obligado a pagarlo. Porque si ustedes se dan cuenta, nadie lo pagamos porque queremos. Todo mundo lo pagamos porque somos obligados, porque de esa manera es como ejerce el Estado el poder imperio. O sea, si yo les preguntara a ustedes, paguen el impuesto quien quiere, estoy más que segura que un par de personas me dirían, sí lo pagamos, y los otros dirían, pues yo no lo quiero pagar, no lo quiero pagar porque no se satisfacen las necesidades de la población, porque hay otros que se están volviendo millonarios, así que yo no lo pago. Yo hasta que mire cuál es la situación clara lo voy a pagar, si no, yo no lo pago. No, nada de eso. Lo paga o lo paga y si no el Estado hace que coactivamente usted cumpla con sus obligaciones. Entonces, se establece entre personas. O sea, es un vínculo personal. Esto significa que nunca se puede establecer una relación jurídica tributaria entre cosas. Jamás podrá decirse que la obligada al pago es una cosa. Hay muchos autores que dicen que esta relación jurídica tiene como característica que es de carácter principal y central. No es accesoria la relación jurídica tributaria, ni depende de la existencia de otras obligaciones. De ese vínculo establecido en la ley surge la obligación del pago del impuesto.
Y por eso me gusta mucho cuando leemos este artículo nuestro que tiene el Código Tributario, cuando nos da el concepto de obligación tributaria. Yo me imagino que ustedes ya lo leyeron porque hicieron su laboratorio. Dice, es el vínculo, dice la ley, artículo 14, obligación tributaria, es un concepto. La obligación tributaria, por favor, todos con su código, subrayenlo ahí, constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos, acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tienen por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal, a menos que su cumplimiento se asegure mediante una garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Entonces, esa es esa característica que dice que la relación jurídica tributaria es de carácter principal y central. No es accesoria, no depende la existencia de otras obligaciones. La otra característica, que se genera ese vínculo personal entre los dos sujetos, entre el Estado y los contribuyentes. Cada parte, tanto el Estado como los contribuyentes, hace que se cumpla el hecho generador. El hecho generador que está previsto en la ley y que ha efectuado cada una de las personas en el momento y lugar en que se lleven a cabo. El hecho de que los impuestos deban de estar contenidos en una ley. ¿Alguien ahí quería hablar o se le activó el micrófono? ¿Qué pasaría? ¿Se le activó el micrófono? ¿Qué pasaría? ¿O no hay nadie por ahí que me conteste? Bien, licenciada, estaba buscando si alguien tenía activado su micrófono, pero no, seguramente ya lo apagaron, tal vez por error. Gracias, no importa. Solo quería, es que pensé que quería hablar, por eso siempre me detuve, no tenga pena. Gracias, licenciada. Entonces, como les digo, cada parte hace que se cumpla el hecho generador previsto por la ley y que ha efectuado cada una de las personas en el momento y lugar en que se llevan a cabo. Y yo les decía, no es capricho que todos los impuestos estén contenidos en la ley, sino que es la obligación a la cual nos dirige el artículo 239 de la Constitución, que es el principio de legalidad. Y en Guatemala, la obligación se cumple pagando sumas de dinero. Ahora nuestra administración tributaria ya está un poco más moderna. O sea, antes se podía pagar con cheque personal, pero el cheque personal como que se fue desnaturalizando y habían muchos reparos. Entonces ahora ya estamos modernos y se puede pagar en tarjeta, pero al final de todo, eso se convierte en sumas de dinero. Se puede pagar a través de caja, a través de gerencia, pero a la vuelta de la esquina siempre se convierte en sumas de dinero. ¿Por qué razón? Porque en la relación jurídica tributaria, porque en la obligación tributaria, su única fuente es la ley. ¿Por qué? Porque así lo dice el principio de legalidad. No hay otro tipo de fuente, atendiendo a los principios de legalidad e igualdad. Tiene autonomía respecto a situaciones de derecho privado como a situaciones de derecho público, por ser un derecho propio del derecho tributario. Pero nosotros no tenemos que obligar que nuestra legislación nos dice lógicamente que el derecho, nos dice aquí lógicamente que la obligación pertenece al derecho público. Entonces es importante, esa es la autonomía que tiene esta característica. La otra, la característica 6, es que es una relación de carácter personal y obligacional. Y esto lo sostiene Harach. Y es bien importante, y les voy a leer lo que dice Harach en el libro, porque aquí,
aunque no crean, yo también estudio antes de venir a darle las clases. Hay que prepararse. Entonces aquí está, aquí está. Dice Harach. A ver, dice, espérenme, aquí está. Dice, Harach dice que la relación jurídica es personal y obligacional. Del Estado hacia los particulares como de los particulares hacia el Estado. Según esto, está en contraposición con algunos autores que más que todo la consideran una relación de poder, pero al final Harach dice, esto no es una relación de poder, esta es una relación de derecho, es una relación de derecho que está contenida en la ley y todos los impuestos tienen que estar contenidos en una ley al tenor del artículo 239 de la Constitución. O sea, ese marco de referencia que nos da la Constitución, la tenemos que tener plenamente definida porque son los principios fundamentales que nos van a servir para plantear un montón de situaciones adelante. Luego, la otra característica es que es una obligación simple. ¿Y cuál es esa obligación simple? Cuando se da esa relación entre los dos sujetos como una relación jurídica tributaria y surge una obligación, la obligación es bien sencilla. ¿Y cuál es? La obligación de pagar o de dar un tributo. Eso es lo que nos dice Marco Antonio Albeño Obando en su libro. Luego, la otra característica es que comprende obligaciones y derechos, tanto del Estado hacia los particulares como de estos hacia el Estado. La otra característica es que la relación jurídica tributaria es una relación de derecho y no una relación de poder. ¿Por qué? Porque para eso hay una ley que así lo desarrolla y que así lo contempla. Y esto es completamente importante. Bueno, ¿quiénes son los sujetos de la relación jurídica tributaria? En primer lugar, no debemos de olvidar al sujeto activo, que plenamente lo identificamos. Y sabemos que el sujeto activo es el Estado. Y si nosotros nos vamos al contenido del Código Tributario, que ya lo leyeron y que ya lo deberían de tener, el artículo 17 lo define claramente. Y dice, sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Y aquí nosotros lo podemos probar efectivamente y lo podemos demostrar. La ley del impuesto único sobre inmuebles no es pagada a la administración tributaria, sino es pagada, lógicamente, a las municipalidades, que es el ente público acreedor del tributo. Permítanme un momentito, solo voy a cargar la computadora, disculpen. Bueno, entonces, ¿qué dice Héctor Villegas? La ley ya dijimos quién es el sujeto activo de conformidad con la ley, el artículo 17. ¿Es el Estado o el ente público acreedor del tributo? Héctor Villegas dice, es el Estado. ¿Por qué? Porque es el titular de la potestad tributaria. Se transforma en sujeto activo de la relación jurídica tributaria. El Estado como ente estatal encargado de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Lógicamente, luego entramos al sujeto pasivo. Y aquí es importante, antes de entrar al sujeto pasivo, que leamos el artículo 18. ¿Qué dice el artículo 18? Dice, sujeto pasivo
es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. Y ojo, porque esto nos va a dar dos categorías. Primero va a ser, dice, en calidad de contribuyente o responsable. Y aquí la pregunta sería, ¿quiénes son los responsables? Y lógicamente nos vamos a ir al artículo 22. El artículo 22 dice, cuando ocurra el hecho generador en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables de cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales los sujetos que en cada caso se indican. Situaciones responsables. En el fideicomiso, ¿quién es el responsable? El fiduciario. A ver, ¿quién me ayuda a leer ahí de alguien de ustedes? A ver, ayúdenme a leer Con algo. gusto, licenciada. Vale. Número 2. Sí, por favor, continúe. Número 2, sí. Okay. Contrato de participación. El responsable es el gestor, ya sea una persona individual o una persona jurídica, en cuyo caso el responsable será el representante legal de la misma. 3. Copropiedad, los copropietarios. 4. Sociedades de hecho, los socios. 5. Sociedades irregulares, los socios. 6. Sucesiones indivisas. El albacea, administrador o herederos. ¿Continúo? Sí, continúa. Okay. Vamos a ir viendo todos esos artículos. Perfecto. En los casos anteriores, la administración tributaria, a solicitud del responsable, hará la inscripción correspondiente. El régimen tributario aplicable a los ingresos o bienes gravados será determinado en cada ley, evitando la doble o múltiple tributación en cumplimiento de las normas y principios de equidad y justicia tributaria. Cuando en las situaciones enumeradas existan empresas propiedad de personas individuales que ya estén inscritas como contribuyentes, podrá continuar tributando como personas individuales. En todo caso, la responsabilidad se limita al monto de los ingresos o bienes gravados, salvo el caso de dolo del responsable. Léame el 23 que dice obligaciones de los sujetos pasivos. Con gusto. Artículo 23, obligaciones de los sujetos pasivos. Los contribuyentes o responsables están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por el Código o por otras normas legales especiales. Asimismo, el pago de intereses y sanciones pecuniarias en su caso. La exención del pago de un tributo no libera al beneficiario del cumplimiento de las demás obligaciones que de acuerdo con la ley le correspondan. Ya, el 24. Artículo 24, transmisión por sucesión. Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados en su caso cumplidos por el administrador o albacea de la mortual, herederos o legatarios, sin perjuicio del beneficio de inventario y de lo dispuesto en el artículo 25 y 26 de este código. Muchas gracias. Bueno, entonces, esto tiene su origen, y así quiero que lo subrayen, es en el 18. En el 18 nos dice que el sujeto pasivo es el obligado del cumplimiento y tiene dos calidades, contribuyente o responsable. Y ahí nos venimos lógicamente manejando quién es el contribuyente. Ahora vamos a ver quién es el contribuyente, y es el 21. Contribuyentes son las personas individuales que, prescindiendo de su capacidad legal según el derecho privado, y las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifique el hecho generador. Entonces, por ejemplo, en la ley del impuesto único sobre inmuebles está clarísimo quién es el contribuyente. Y el contribuyente es una persona determinada. Puede ser propietario, puede ser poseedor o puede ser usufructuario. Esos son los contribuyentes, los que por derecho propio son los obligados a pagar el impuesto. Pero resulta que también ese artículo no señala que pueden ser responsables. Y ahí precisamente es donde nos tenemos que ir, que los responsables son los que están en el artículo 22. También cuando la persona fallece, le está diciendo que el responsable tiene que ser el administrador
o el albacea de la mortuaria. Por eso, lógicamente, si ustedes están siguiendo un intestado y hay una persona que tiene que pagar impuestos, se tiene que hacerle la petición a un juez de primera instancia que declare representante de la mortual o albacea. ¿Para qué? Para que el rumbo de los negocios continúe llevándose a cabo, porque si no, no lo van a poder llevar a cabo. Lógicamente, también como responsable está el artículo 25 y dice obligado por cuenta ajena. Y dice, es responsable la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a este. Es asimismo responsable toda persona sujeta por ley al cumplimiento de las obligaciones formales, ajenas aun cuando las mismas no resulte la obligación de pagar tributos. El responsable, si pagare la obligación tributaria con dinero propio, tendrá derecho a la acción de repetición en contra del contribuyente. También pueden haber responsables por representación. Ayúdenme a leer, por favor, si es tan amable. Cuenten. A ver, ¿quiénes son los responsables por representación? Ahí, quien me está ayudando, ayúdenme, si me hace favor. Claro, licenciada. Responsables, artículo 26. Responsables por representación. Son responsables para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en calidad de representantes sin que ello afecte su propio patrimonio, salvo el caso de dolo de tal representante, por las obligaciones tributarias derivadas de los bienes que administran o dispongan. 1. Los padres, los tutores o los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces. 2. Los representantes legales de las personas jurídicas. 3. Los mandatarios respecto de los bienes que administren y dispongan. 4. Los síndicos de quiebras y los depositarios de concursos de acreedores. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los patrimonios que se administren, salvo que los representantes hubieran actuado con dolo, en cuyo caso responderán en forma solidaria. Bueno, también son responsables solidarios quienes adquieren bienes y derechos. Siga leyendo, el 27. Ok, muy bien. Son solidariamente responsables con los anteriores propietarios como sucesores a título particular de los bienes y derechos adquiridos por el cumplimiento de las obligaciones tributarias generadas por el dominio y transferencia de los respectivos bienes. 1. Los donatarios y los legatarios. 2. Los adquirientes de bienes, derechos o patrimonios, así como los sucesores en el activo y pasivo de empresas, propiedad de personas individuales o jurídicas o de entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella. 3. Las personas individuales o jurídicas que adquieran empresas por fusión, transformación o absorción, respecto de los tributos que adeuden los propietarios de las fusionadas, transformadas o absorbidas. Los representantes de sociedades o de empresas en liquidación, concursos de acreedores y quiebras, deberán, en la oportunidad en que se verifiquen los créditos de los acreedores, solicitar a la Administración Tributaria informe respectivo de los créditos tributarios pendientes. La transferencia o adjudicación en estos casos debe hacerse libre de toda responsabilidad tributaria. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los patrimonios que se adquieran, a menos que los sucesores hubieran actuado con dolo, en cuyo caso responderán en forma solidaria. En las situaciones previstas en el numeral 2 de este artículo, la responsabilidad solidaria cesará para el adquirente en el caso en el plazo de 1 año, contando a partir de la fecha en que éste efectúe la comunicación en forma fehaciente en la Administración Tributaria del contrato o acto respectivo que origina la transferencia. Bueno, también son responsables el agente de retención o percepción. Si quiere la ayudo ahorita. Y dice, son responsables en calidad de agente de retención o de percepción
Las personas designadas por la ley que intervengan en actos, contratos u operaciones en los cuales deban de efectuar la retención o percepción del tributo. Agente de retención son los sujetos que al pagar o acreditar a los contribuyentes cantidades gravadas están obligados legalmente a retener de las mismas una parte de estas como pago a cuenta de tributos a cargo de dichos contribuyentes. Y de percepción son las personas individuales o jurídicas que por disposición legal deben percibir el impuesto y entregarlo al fisco. También serán considerados agentes de percepción quienes por disposición legal sean autorizadas o deban de percibir impuestos, intereses, recargos por cuenta de la administración tributaria. Dice, responsabilidad del agente de retención o percepción. Efectuada la retención o percepción, el único responsable ante la SAT por el importe retenido o percibido es el agente de retención o percepción. La falta de cumplimiento de la obligación de enterarle en las cajas fiscales las sumas que debió retener o percibir no exime a la agente la obligación de enterar a las cajas fiscales las sumas determinadas. Esto precisamente está hecho, por ejemplo, cuando las personas trabajan en relación de dependencia y el impuesto sobre la renta lo tienen que ir descontando mensualmente. Ese agente, lógicamente, de retención tiene la obligación de trasladarlo al fisco. No lo traslada. Ahí están todos los artículos que tienen que ver con la responsabilidad. Entonces, aquí hay dos cosas. Está el contribuyente y está el responsable, y de esa manera está el concepto en el 18 y está desarrollado todo el artículo. Entonces, esto es claro que lo deben de tener fresco. Entonces, yo les pediría, por favor, lean el artículo. A ver, apunten. 17, 18. También lean el 19 porque son las funciones de la administración tributaria. El 20, que es la solidaridad. El 21, que es contribuyente. El 21A tiene los derechos de los contribuyentes. El 21B, obligaciones de los contribuyentes. El 22, situaciones especiales. El 23, obligaciones de los sujetos pasivos. Y el 24, transmisión por sucesión. El 25, responsables. El 26, responsables por representación. El 27, responsabilidad solidaria de quienes adquieren bienes y derechos. Agente de retención o de percepción. Responsabilidad del agente de retención y de percepción. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Así la resolvemos de una vez y esclarecemos las dudas. ¿Dudas, preguntas? Entonces vamos a continuar. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo, existe gran diversidad de doctrinas, tal como lo dice Héctor Villegas, sobre el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, pero él le pone un nombre muy bonito y dice sujeción pasiva. Está referido al sujeto pasivo que es el contribuyente y que ya vimos que nuestra ley lo separa como contribuyente y como responsable. La primera gran doctrina es la doctrina que divide a los sujetos pasivos en dos grandes categorías. En contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Son los sujetos pasivos por deuda propia. Por ejemplo, el propietario de un bien inmueble. Por ejemplo, el poseedor de un bien inmueble. Por ejemplo, el usufructuario de un bien inmueble. O sea, son por deuda propia, porque en esa calidad le están debiendo, en este caso, a las municipalidades. Subdividiendo, dice, a estos últimos en diversas especies, entre las cuales está la sustitución tributaria. En segundo lugar, la otra corriente considera que solo es sujeto pasivo el contribuyente o el deudor,
Y esta corriente niega carácter de sujeto pasivo a los restantes pagadores. Para ellos solamente es el contribuyente y el contribuyente es el deudor. Y una tercera postura estima que únicamente tienen la calidad de sujetos pasivos el contribuyente y el sustituto. Ahora, yo les pregunto, de acuerdo a nuestra ley y a todo lo que nosotros hemos leído esta noche, nuestra tesis es que hay contribuyentes y hay responsables y así está en la estructura del Código Tributario. Lógicamente hay autores también que dicen que el sujeto pasivo es representado por el contribuyente. Ese contribuyente puede ser el deudor tributario o puede ser el obligado ante el Estado. ¿De qué? ¿Para qué? De cumplir con la obligación tributaria. Entonces, lógicamente, el sujeto pasivo es el que paga la obligación tributaria. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de la relación jurídica tributaria. Los elementos de la relación jurídica tributaria. En primer lugar, tenemos el elemento personal. El elemento personal que lógicamente son las dos personas que intervienen en la relación jurídica tributaria. ¿Quiénes son esas personas? Que ya los conocemos a la saciedad. Pues por lo menos eso pienso yo. El sujeto activo y el sujeto pasivo. Luego vamos a tener el hecho generador, el elemento temporal que está referido al tiempo, ¿no? Que está referido al tiempo. Luego el elemento cuantitativo, el elemento base o tipo impositivo y el elemento finalista. Elemento personal. El elemento personal, yo creo que hasta estoy aburrido, están aburridos de hablarle, pero yo quiero que lo distingan, quiero que lo sepan. El elemento personal está compuesto por el sujeto activo y el sujeto pasivo, por el responsable tributario, que puede ser responsable solidario. Sujeto activo lo tenemos en el artículo 17 del Código Tributario. Siempre o algunas veces es el Estado o cualquier ente estatal que esté facultado por la ley para actuar como sujeto activo. Siempre va a estar en la posición de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Será el acreedor de la obligación. A ver, ¿alguna duda del sujeto activo? ¿Alguna pregunta? Sin pena. Quiero que les quede claro. Bueno, sujeto pasivo. Licenciada, perdón, una consulta. El sujeto activo entonces siempre va a ser el Estado. El Estado o cualquier ente estatal que esté facultado por la ley para actuar. Si usted mira la ley, es clarísima y dice el Estado o cualquier otro ente, porque nosotros tenemos el caso del impuesto único sobre inmuebles, que no es administrado por el Estado, sino es administrado por las municipalidades. Gracias, licenciada, perdón. No tenga pena. ¿Alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Sujeto pasivo. El sujeto pasivo en el artículo 18 dice el contribuyente o responsable. Si así lo miran ustedes, y ahí los siguientes artículos desarrolla a todos los responsables. O sea, el sujeto pasivo es la persona obligada a pagar los tributos. Es el deudor de la obligación tributaria. La primera de las categorías del sujeto pasivo es el contribuyente. Y no tenemos que olvidar quién es el contribuyente. Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la carga tributaria del hecho imponible. Nunca perderá su condición de contribuyente quien según la ley deba soportar la carga tributaria aunque realice su traslación a otras personas. Ya en la doctrina, el contribuyente puede dividirse, puede ser contribuyente de jure o de derecho o contribuyente de facto o de hecho. ¿Quién es el contribuyente de jure o de derecho?
Es toda persona que de conformidad con la ley está obligada a pagar los tributos. Es la persona que soporta el peso de la carga tributaria. Es la persona que en definitiva soporta el peso de la carga tributaria. Ejemplo, se da en los impuestos indirectos. Díganme el nombre de un impuesto indirecto. El IVA. Así es, acertadamente. ¿Quién es el contribuyente de hecho o de facto? Este se vuelve a dar en los impuestos indirectos. Es aquella persona que sin ser la obligada de conformidad con la ley a pagar los tributos por el fenómeno de la traslación tiene que soportar el peso de la carga tributaria. Recuerden ustedes que la traslación es ese ejemplo que les puse el año pasado que tiene que ver con la, digamos, con la creación de un bien inmueble, perdón, con la creación de un bien. Nosotros pusimos el ejemplo de un par de zapatos, donde la persona que va a criar los zapatos compra suelas, compra hilo, compra cuero, compra cuerina y va fabricando el zapato, se va trasladando el IVA hasta que llegamos nosotros y compramos de último nuestro par de zapatos. Para Héctor Villegas dice que el sujeto pasivo se divide en contribuyente, responsable, solidario o sustituto. Yo ya les dije cómo lo dividimos nosotros. ¿Cómo lo dividimos nosotros en nuestra legislación? A ver, nosotros en ese artículo 18 decimos el contribuyente y el responsable. O sea, para nosotros puede ser o contribuyente o responsable. ¿Quién es el contribuyente? Es el destinatario legal tributario, a quien el mandato de la ley obliga a pagar el tributo por sí mismo. Y yo les puse el ejemplo de la ley del impuesto de JUSI. La ley dice que puede ser el propietario, el poseedor, el usufructuario. La calidad que tenga una persona va a pagar el impuesto. Y lógicamente, ¿quién es el responsable tributario o el responsable solidario? Nosotros en nuestra ley le quitamos el apellido y solo lo llamamos responsable, porque así dice el artículo 18. Esta figura se da cuando a la par del contribuyente hay una tercera persona que es ajeno al hecho generador que contiene la ley tributaria, pero que sin embargo tiene la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, y ahí hablamos, los padres cuando un menor de edad tienen bienes. O sea, es aquella persona que sin ser la obligada de conformidad con la ley a pagar los tributos, por acuerdo de voluntad, por disposición de la misma, resulta asumiendo la obligación de pagar tributos. El ejemplo lo tenemos el mandatario, el tutor, el albacea, el administrador de la mortual, representantes de incapaces o representantes de personas jurídicas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos hablado esta noche. Quisiera que les quedara claro el tema y que no tuviéramos ningún problema. ¿Les ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí, Sergio? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. O sea, para resumir un poco, al hablar de un sujeto pasivo, pudiera ser un representante legal de una empresa. Sí, eso es lo que dice eso es lo que dice la ley y lo que leyó Georgina González en el Código Tributario. Cuando en el artículo 18, el artículo nos hace esa separación, porque el artículo 18 nos dice que el sujeto pasivo puede ser contribuyente o responsable. Y lógicamente el representante legal es un responsable que sin tener obligación propia tiene como encargado de la negociación, digamos. Y estamos hablando entonces de que en los impuestos indirectos, como mencionamos como el IVA, que el dueño de la empresa vende un producto, él se vuelve retenedor del impuesto. Agente retenedor. Y ese agente retenedor es entonces el sujeto pasivo. Claro.
Claro, ¿por qué? Porque es responsable. Por eso le digo, guíese con lo que dice el artículo 18. El artículo 18 dice contribuyente o responsable. Y ahí a partir del 19 viene quiénes son los responsables, quiénes vienen situaciones especiales, viene agente de retención, agente de todos esos que son responsables del pago de los impuestos. Ok, muchas gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? A ver, Ricardo René Juan Lucero, ¿está ahí en la clase o ya se fue? ¿Qué tal, licenciada? No tenga pena, yo pensé como le dio un recuadro, como un recuadro negro, dije no está, pero mucho gusto de saludarlo, no tenga pena. No, aquí estoy presente y poniendo atención. No tenga pena. Entonces, si ya no tienen ninguna duda, nos quedaríamos hoy. Sí les pediría que lean su código tributario porque ahí lo van a entender. Por favor, ¿cómo nos divide ese artículo entre contribuyentes y responsables? Y ahí va a ir viendo cómo vamos jalando a todos, ¿sí? Y Georgina, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Solo para avisarle que ya el licenciado Willy mandó el laboratorio número 3 y ya se los hicimos llegar a los compañeros. Bueno, muchas gracias, Georgina. Entonces les pido un favor y Ronnie no me dejará mentir. La ley del IVA no es tan sencilla. Denle una leidita. Aparte, esa es una ley que no solo les va a servir para la clase, sino les va a servir para la vida, cuando estén en su notaría faccionando escrituras de vehículos, de inmuebles, les va a ir interesando este tema. Entonces, por favor, no desaprovechen la oportunidad, lean su ley. Si ya no hay nada, pasen feliz noche y nos vemos el jueves, por favor. ¿Sí, Ronnie? Quizás una pequeña sugerencia, licenciada. Yo así más o menos he agarrado la interpretación de la ley. Sería interesante que tomen en cuenta su artículo 239 y identificar los 7 elementos que tiene el artículo 239, que es el hecho generador, el tipo Todo lo impositivo. o sea, el 239 de la Constitución. De la Constitución, correcto, porque con eso le va a servir para si logran identificar eso en la ley, creo que nos va a facilitar mucho poderla aplicar. Así es. Es una sugerencia. Gracias. Y aquí les voy a leer el 239, que no solo debe de servirles para eso, sino para todas las leyes, que es importante. Y dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República, y dice, ¿qué es lo que tiene que tener la ley? Hecho generador de la relación jurídica tributaria, exenciones, sujeto pasivo del tributo y responsabilidad solidaria, base imponible y tipo impositivo, deducción, descuentos, reducciones, recargos, infracciones y sanciones. Eso es el listado que nos está diciendo Ronnie y que lo debemos identificar no solo en esta ley, sino en todas. Lean el artículo y van a ver cómo la ley del impuesto único sobre inmuebles casi no tiene esto, pero esa ley ya necesitaría un chapucito porque no se adapta al artículo 239. Pero gracias, Ronnie, por ayudarnos. Oye. Si me permite, con la ley del IUCI, para mí es una ley un poquito, lo voy a decir, para mí es una inconstitucionalidad. Sí, así es. Sí, para mí es una inconstitucionalidad porque violenta la capacidad de pago, violenta la confiscación del tributo, porque el impuesto cae sobre la cosa y no sobre la persona, es lo que yo interpreté cuando leí la ley. Gracias por el espacio. Tiene todita la razón, que todavía tenemos eso y ponen el ejemplo, por ejemplo, de una persona que trabajó toda su vida, compró una casita y resulta que de su jubilación en un momento determinado todavía tiene que pagar el impuesto. Lo que usted dice es completamente así, pero todavía la tenemos. Esas son las cosas que no se entienden. Así que pasen feliz noche, que Dios los bendiga. Mucho gusto de saludarlos. Gracias. Adiós. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Adiós, Georgina.